Siendo las 8:10 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Continuamos en la edición de este día miércoles. Es el momento de dar los buenos días y presentar el comentario de nuestra compañera Susana Gotro de Wind. Buenos días, José Luis Mendoza. Buenos días al país. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a doña Isabel Ruiz y al querido Bienchi Bienvenido Rodríguez León. A don Alvarito, nuestro deseo de pronta recuperación. Señores, el Banco Mundial ha informado del riesgo que corren algunas economías de caer en un proceso que se llama estanflación. Es un proceso no común de los procesos económicos y que hay que advertir cuál es su naturaleza y riesgo. Son procesos donde hay una alta inflación, primero un bajo crecimiento económico nulo e inclusive a veces puede ser hasta negativo, pérdida de desempleo, pero altos niveles de inflación. Son procesos difíciles porque aquí las recetas naturales que se aplican tanto a los procesos de recesión como de sobrecalentamiento, periodos de muy alto crecimiento de la economía, no prosperan, porque pues son procesos inclusive ilógicos. Generalmente cuando hay un decrecimiento, cuando hay procesos así de recesión, pues se produce de manera automática un proceso de deflación, o sea, baja el crecimiento y por lo tanto hay un proceso de contrario a la inflación, porque no hay crecimiento económico. Esa palabra, estanflación, es todo un neologismo. La inventó literalmente un ministro de Economía, Ian MacLeod, del Reino Unido. Y en ese momento, años 60 y pico, el Reino Unido atravesó una etapa que puso a todas las escuelas económicas, esencialmente la keynesiana, que es la dominante, en una situación bastante curiosa. A los keynesianos creen mucho el tema de demanda agregada, que aunque haya inflación y hay crecimiento, la cosa está bien. Eso es cuestionable, pero la mayoría lo cree. Y se dio una situación curiosa, Susana. Estaba habiendo inflación, pero no crecimiento. Y pasaron los dos famosos trimestres de recesión, y a pesar de que crecía la oferta monetaria, crecían los precios de los productos, no había crecimiento y el desempleo crecía. Entonces, se enfrentaron a algo que llamó MacLeod, combinó estancamiento e inflación y dijo, tenemos lo peor de los dos mundos. Exactamente. Fue la frase que utilizó. Así mismo se llama estanflación, porque hay estancamiento y hay inflación. ¿Por qué se ha producido o se puede producir? Ya hay países que están mostrando estos efectos. Bueno, esto pasa cuando hay aumento excesivo de materia prima, porque la materia prima empieza a elevarse, eso hace que se produzca el proceso inflacionario, baja la productividad. En este caso hay la tormenta perfecta, aparte de que hay un aumento de materias primas y de materias primas importantes como es los combustibles, pues también hay dificultades para el transporte de esa materia prima, aumento de los embarques, proceso de incertidumbre en los mercados que produce volatilidad de los precios, pero también hay entonces un proceso de desempleo. Y básicamente se ha entendido que la estanflación en este caso es por un shock de oferta. ¿Qué pasa? Los países estimularon las economías a través de los gobiernos y a través de los bancos centrales para incentivar que la economía volviera a crecer. Pero así no creció la oferta, o sea, los productos. No hubo un crecimiento de la productividad tan rápido y hay una exigencia, demanda de productos y de oferta, y la oferta no creció al mismo tiempo. Creció inclusive el crecimiento del Producto Interno Bruto fue muy por encima de la oferta. Y eso hace que se produzcan estos procesos que son muy peligrosos porque las medidas monetarias y de intervención del mercado no pueden traer como consecuencia la reducción de esos efectos, porque tú no tienes oferta y tú tienes gente demandando productos y tú tienes una
una cierta actividad en la economía. Por eso va a producir que las medidas de intervención que tienen que hacerse, porque todavía es peor mantener la economía activada de esa manera cuando no puede responder a la oferta, pues te produzca a su misma vez estancamiento. ¿Cuáles son las pequeñas recetas que ha tenido o que se pueden prometer? Bueno, usted tener movimiento económico en aquellas empresas que son capaces de irse dimensionando en la medida que se va recuperando las materias primas. Y esto no es muy común ni es muy fácil para economías pequeñas. Aquellas empresas grandes que tienen posición dominante, permitida dentro de las políticas de defensa de la competencia, hay empresas que de por sí tienen un liderazgo muy grande que sin reñir en esos aspectos de defensa de la competencia y pueden fijar precios en la medida que su estructura de coste lo permitan, van fijando precios y se van recuperando a medida que se va absorbiendo ese sobreprecio de las materias primas. Hay otras empresas que tienen o producen bienes que pueden soportar esa volatilidad de los precios porque saben que a largo plazo las expectativas de su crecimiento, de su nicho de mercado se van a mantener. Estos son los bienes que tienen poco carácter de elasticidad. ¿Por qué? Porque se va a tener que comprar siempre. Para nosotros, para no entrar en aspectos tan profundos de economía, hay una gran esperanza. República Dominicana tiene commodities o tiene algo que es una materia prima universal, no solamente por la utilización que tienen los metales, sino por el valor histórico que han tenido durante todos los periodos de tiempo. Porque el oro es refugio en momentos de incertidumbre como este, opera como un seguro. Entonces siempre los inversionistas ante incertidumbres como esta, sobre todo en inversiones de largo plazo, que no van a querer intervenir en bonos y demás, que tú tienes un rendimiento esperado a largo plazo, tú vas a entrar en actividades de costo variable o en refugio del oro. Te vas a refugiar ahí porque eso es una garantía. Tú sabes que conserva un valor histórico intrínseco porque el oro sirve para muchísimas cosas y los metales en general. Y un valor también, vamos a decir, de perspectiva. O sea, el oro siempre ha sido el oro. Eso hace que el Estado tenga que empezar a girar no solo a las pymes, que son empresas débiles en principio y que responden mucho a los cambios y a los movimientos inflacionarios, y pensar en las mayores empresas que tienen una economía emergente como esta y a incentivar los proyectos de minería metálica, inclusive minería no metálica, que sirven de insumo para muchas industrias, no solamente la industria de la farmacéutica, la cosmética, sino también la fabricación de vehículos y demás, de la construcción, que responde muy rápido o mucho más rápido para incentivar las economías. Importante decir que para aquí no hay receta monetaria, porque cuando tú intentas eliminar, por ejemplo, sacar del mercado grandes cantidades circulantes para un poco frenar la economía, entonces vienen el estancamiento de la economía y viene la pérdida de poder adquisitivo de las personas y viene la demanda de bienes y servicios, y eso crea a su vez un movimiento inflacionario, que es lo que hemos estado viendo últimamente. Por eso el Banco Central ha estado jugando con sacar del circulante aquella ya gran cantidad de monedas que había,
para tratar de frenar la economía, pero a su vez se están deslizando los precios, que vamos a decir, se agudiza porque no hay un shock de oferta, o sea, no hay oferta suficiente, no hay una productividad suficiente para responder a la demanda. También tenemos escasez de productos de primera necesidad, que dentro de los productos, dentro del shock de oferta, es lo peor. O sea, tú puedes no tener productos de segunda necesidad o de bienestar social, pero tú no puedes evadir, tú no puedes evitar demandar bienes y servicios de primera necesidad. ¿Por qué? Por el asunto de la guerra de Ucrania, que ha traído dificultad en mercado financiero tan grande como Rusia por vamos a decir, los embargos y las restricciones que le han puesto, pero también porque son proveedores de productos de primera necesidad importantes, como son los granos y los cereales, que a su vez sirven de materia prima para otros productos de primera necesidad. Hay una situación, una respuesta mundial. Hoy mismo se estaba haciendo, creo que una cumbre de granos en los Estados Unidos, tratando de planificar y responder a la demanda esperada que se va a tener. Ya de por sí ahora tenemos un problema de demanda, pero hay que pensar en el futuro. Muchos de las tierras de Ucrania y de la misma Rusia no han podido sembrar para la cosecha que debe de producirse en algunos meses. Creo que era marzo, abril y mayo, eran los periodos de siembra en esas regiones para las cosechas posteriores en los ciclos de cosecha. Vamos a decir que hay un panorama oscuro y difícil en la economía mundial, que países como estos deben aprovechar sus ventajas comparativas, y gracias a Dios que nosotros tenemos recursos naturales importantes que tienen valor universal y valor global, y el gobierno debe en sus políticas económicas de mirar a nuestras ventajas comparativas y poner el sobreesfuerzo para estimular la inversión a proyectos, sobre todo metálicos, extractivos, con la suficiente regulación, sabiendo que es la salvaguarda o es la esperanza para poder responder a estos procesos de estanflación mundial, que a su vez replican en economías pequeñas con mucho más fuerza, porque tenemos un sistema de creación y de mantenimiento de empleos precarizados mayores que economías grandes, y también tenemos reservas menores del Estado para poder intervenir rápidamente en auxilio de los menores empleados. Así que veamos la situación económica con la complejidad, la seriedad y la responsabilidad que demandan, y con el tiempo suficiente, con la prevención suficiente para poder avisorar los pronósticos que se están haciendo, sobre todo en materia de proyección de comportamiento de economías pequeñas como es la dominicana. Llévatelo, Cundo.